roads must a man walk down before they call him a man. Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estamos, escuchan una voz rara, una voz distinta que es la mía, soy Mario Terzano, y estamos haciendo el último programa de Una mirada al mundo de Juan Raúl Ferreira, que está hoy acá en vivo con nosotros, y estamos también con Willy Landman. ¿Y por qué es el último programa? No porque lo echemos a Juan, sino porque el gobierno uruguayo ha decidido designarlo embajador en el Vaticano, y entonces, bueno, él entiende que es un poquito incompatible estar funcionando como diplomático y como opinador. Así que, en defensa... Yo tenía miedo que se nos juntara el programa de despedida, que yo de alguna manera ya lo había anunciado. Por lo menos dije, se viene una sorpresa la vez que viene. Cuando comenté el estado de salud del Papa Francisco, dije, bueno, y el lunes que viene tenemos una sorpresa. Así que, pero bueno, no dije cuál era. Ya está. Y después no terminaba de firmar el ministro, y eso que estaba muy contento aparentemente, pero... Y las vueltas de la vida, ¿no? Yo estaba viniendo a Buenos Aires justamente para participar de este programa en vivo. Normalmente yo lo he hecho estos últimos 4 años por Zoom desde Montevideo, y venía a bordo del barco Francisco, no voy a decir de qué empresa para no pasar un aviso gratis. Venía a bordo del barco Francisco, y cuando llegamos a Buenos Aires, mi señora me dice, ¿cuántos saludos por la ida al Vaticano? Dice, y yo miro los que yo tenía en mi celular, y entre ellos estaba el del ministro diciéndome, acabo de firmar y anunciar a la prensa que soy nuestro nuevo embajador en la Santa Sede. Quiere decir que empecé a ser embajador acá en Buenos Aires. Bueno, todavía no. Vamos a aprovechar que todavía no, porque te falta el acuerdo del Senado y el placet del Vaticano. El placet del Vaticano y el... Entonces, vamos a aprovechar que todavía técnicamente no sos embajador, para que en este último programa el mundo está muy revuelto. No creo que no hace falta entrar en detalles, está muy revuelto. Contanos qué ves para adelante, qué te preocupa. Bueno, no tengo muy claro lo que veo. Creo que esa es la clave de la realidad internacional.
El otro día en una librería estaba mirando la cantidad de libros que o se llaman así o parecido. Occidente como lo conocimos no existe más. Libros que si no se llaman así le pegan en el palo. Hay una enormidad. Libros. Un libro lleva un tiempo escribirlo. Ni que hablar artículos, comentarios periodísticos, etc. Yo en el programa pasado, el lunes pasado en Radio Cultura, yo decía, a ver, no hace 3 años, hace 3 meses, alguien nos hubiera dicho que la guerra de Ucrania se iba a transformar en una guerra de Rusia y Estados Unidos, mientras que Estados Unidos está en guerra arancelaria con China y Rusia aliado de China. Rusia y Estados Unidos aliados contra Europa. Era absolutamente inconcebible. Perdón, vamos a dar la bienvenida un gran a amigo. Javier García Labugle, que ha llegado un poco tarde, pero ha llegado. Pero estoy Qué gusto verte. igualmente. Un gustazo. Realmente. Bueno, acá le estamos preguntando a Juan, que te dio, pateó el... Ya está. Le estamos preguntando a Juan, aprovechando que técnicamente todavía no es embajador, que nos dé sus últimas reflexiones antes de dejar de ser libre, para opinar. Pero un poco eso, ¿no? Occidente como lo conocimos dejó de ser. Y Occidente tiene tantos apellidos que no sé cómo los iremos reacomodando, porque nosotros somos greco, judeo, cristiano, romanos occidentales, ¿no? Y bueno, vamos perdiendo pedacitos de uno, pedacitos andino, del otro. agregale andinos. Sí. Pero no sé si ustedes comparten, pero es muy, muy rápido están ocurriendo los cambios. Uno no termina de prepararse para ellos y el cambio está ahí a la vuelta de la esquina. Era inimaginable pensar un escenario así. De todas formas, si tomamos en cuenta que Trump en su último libro, o uno de sus libros, recomendando cómo negociar, decía, pida lo imposible para después llegar a lo que quiera. Parecería que está utilizando esa misma técnica. Exactamente. Porque en definitiva, esta es una pelea con China. Yo de todas formas te hago una pregunta y sobre todo teniendo en cuenta que el cargo que ocupás es un cargo que tiene mucho que ver con la religión. Estaba leyendo hace unos días que pronostican que para el 2051 en Europa los musulmanes van a superar al resto de las religiones. ¿Cómo ves el futuro de Europa en esta pelea donde, si bien, ¿te acordás que estuvimos juntos en la presentación de Lori Sanata en el CARI? Y donde decía, los musulmanes que están en Europa quieren ser europeos. El problema que es para los que están fuera, fanatizados, que ven que se les escapan. Pero lo concreto, si superan, por una cuestión de natalidad, Sí, claro. a la población. Natalidad, migración. Uruguay es un país muy especial en esto. Primero porque la comunidad árabe, que no es demasiado grande, pero la comunidad árabe es fundamentalmente cristiana, es libanesa, sirio-libanesa, menonita cristiana. Mis hijos son Ferreira, Sfeir, segundo apellido, es árabe. Mi hijo, fíjate qué curioso las vueltas que da la vida. Yo ahora tendré una despedida o algo en la Anunciatura. Mi hijo debe ser el único uruguayo que fue bautizado en la Anunciatura, porque el que era nuncio apostólico en ese momento era Monseñor Denitis, que había sido secretario del cardenal Sfeir, libanés, que había sido a su vez en su momento secretario del Papa Juan XXIII, y que en algún momento corrió en el cónclave como posible papa. Hubiera sido muy raro un papa de tradición litúrgica menonita. Pero la gran mayoría de los árabes en Uruguay son cristianos. Hay una colonia muy grande de palestinos musulmanes en la frontera con el Brasil, en la frontera este, de donde yo soy originario, dicho sea de paso. En el Chuy, el famoso Chuy,
muchos argentinos muchos argentinos que van de veraneo y todos los uruguayos van cada tanto a cruzar la frontera con ticholos y alguna otra cosita que sea más barata por el tipo de cambio. En el Chuy sí hay una colonia. Yo tengo un amigo muy querido que ha estado en este programa de radio invitado, que es nacido en Argentina pero ciudadano del Estado de Israel y profesor de la Universidad de Haifa. Tú lo conociste, Eddie Kaufman. Casado con una judía nacida en Israel y con una hija nacida en Israel. Y Eddie Kaufman, en algunos de los tantos esfuerzos que ha hecho por evitar la guerra que no pudo evitar, entre palestinos e israelíes, en determinado momento me invitó a hacer algunas gestiones y fui a conocer más de el Uruguay musulmán, que está concentrado en el departamento de Rocha. Hay un libro del escritor uruguayo, me va a venir el nombre ahora, se llama El Señor de la Frontera, de Milton Fornaro, sobre este tipo de uruguayo muy conocido en el departamento de Rocha y no en el resto del país. Allí sí hay mezquitas, en el resto del país no. Y el Shemir, la autoridad palestina máxima que hay en Montevideo, es un hombre muy moderado, muy poco afín a los grupos ultrarreligiosos, etcétera. Pero de todas maneras, sí, está cambiando esto, está cambiando la realidad del mundo. Porque, por ejemplo, la semana pasada vimos en París manifestaciones de musulmanes con reivindicaciones típicamente musulmanes, incluso muchas antigrupos progresistas locales franceses, como el tema de la libertad y la igualdad de la mujer, por ejemplo. Bueno. Entonces, ¿cómo se va a dar ese proceso? En muchos estados de Estados Unidos, Biden, Kamala Harris perdió por el margen que perdió por el voto musulmán. Entonces, ¿cómo va a afectar el panorama político? Y no sé, pero es una realidad que hay que tener en cuenta. Ahora, una pregunta. Europa, en Europa todos los europeos intentan sostener que hace 20.000 años viven en la ciudad en la que viven sus familias, abuelos y tatarabuelos. Esto no es cierto. Europa es un continente de inmigración absolutamente atravesado a lo largo de los siglos, como decías vos, por los griegos, por los romanos, por los árabes, por los hunos, por los otros. Sí. Ahora, durante siglos, lo que sí le pasaba en Europa, que era muy interesante, es que tenía capacidad de asimilar esa inmigración e integrarla culturalmente. Lo que pareciera es que hoy ha perdido la capacidad de asimilar y de integrar. Sí, esto es un abandono conceptual porque se aburrieron de incorporar, porque el volumen es enorme, como me argumentaba un francés hace no mucho tiempo, y es que ya ahora es demasiado. ¿A qué lo asignás vos? Pues yo creo que muchas veces, en menor escala nosotros lo estamos viviendo en Montevideo. Uruguay es un país esencialmente de inmigrantes, incluso por las buenas y por las malas razones, por la bienvenida que les dio, pero también por una conducta muy indigna en su momento contra las poblaciones originarias. Claro. En la batalla de Salsipuedes se exterminó con lo que quedaba de lo que nosotros llamábamos la raza charrúa, que en realidad eran indio-guaraníes. Entonces yo veo estas políticas, hay manifestaciones anti-inmigrantes en el Uruguay de hoy, en un Uruguay donde ganó una izquierda moderada, pero ganó la izquierda al fin. Hay manifestaciones muy numerosas contra los inmigrantes. ¿Cuáles son los inmigrantes? Los que vienen de Venezuela, los que vienen de Cuba, fundamentalmente, y curiosamente los mismos que rechazan la migración de estos países son los que reclaman medidas políticas más duras contra los gobiernos de estos países. Entonces es un catch 22, o como dicen los americanos, tremendo, ¿no? Pero sí hay una cultura en Occidente anti-inmigrantes, que es la negación de la propia historia. Generalmente en los momentos de confusión histórica ocurre esto.
negamos nuestra propia historia. Bueno, Juan Martín, perdón, que todavía Juan Raúl, perdón, pero estoy boleado de posanestesia. Pero y yo creo que primero qué linda oportunidad de estar hoy acá con vos, que hemos compartido y en esta. Sí, yo creo que el mundo tiene un desafío que incluso quería plantearles intergeneracional, porque nosotros generacionalmente nuestra fe está unida a una religión en particular. La hemos sostenido bien o mal, en el nombre de ella hemos hecho a veces atrocidades, ¿no es cierto? Y de pronto ahora yo veo que las generaciones más nuevas están fuera de la religión, no se sienten identificados, no se sienten contenidos por ninguna de las religiones, quizás algunas. Y yo creo que el gran desafío de la religión es esa, ¿no? Cualquiera sea, volver a poner a Dios en su lugar. A Dios de alguna manera lo matamos. Terminé de leer un libro hace poco que me regaló un joven justamente, un libro que lleva ya muchas ediciones, donde descaradamente dice que Dios ha muerto. Y que no existió, que no existe ninguna fe, en fin, y yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Volver a poner a Dios en su lugar para poder volver a creer en Dios. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Una tiene que ver con el culto mismo. Es decir, si uno participa en una religión, participa en su culto, de sus liturgias, etcétera. Entonces las liturgias hay que modernizarlas. Yo soy de una generación que vivió la transformación de la liturgia católica después del Concilio Vaticano. Bueno, pero que de todas maneras, yo me acuerdo del canon en latín cuando nombraba los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Irineo, Cleto, Clemente, Encisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristóbal, Juan y Pablo, Cosme y Damián. ¿No? Bueno, pero no ninguno. A esa memoria. Claro, y a eso es muy difícil. pero era, ¿no? Tal cual. Y es muy difícil atraer a los jóvenes a, bueno, esa liturgia ya se superó, pero sigue siendo algo muy, muy alejado. Yo me acuerdo que la Navidad pasada, no, la anterior, el Papa Francisco anunció que permitía, no lo establecía como una obligación, permitía la bendición a los matrimonios homosexuales. Yo conozco ahí algunos referentes periodísticos uruguayos muy importantes que anunciaron que querían recibir esta bendición. Bueno, la Iglesia uruguaya fue una de las que se puso de punta contra esta resolución y dijo no. Bueno, ¿qué me acordé? Yo me acordé una vuelta que mi hijo mayor, que ahora tiene 30 y pico de años, cuando todavía vivía conmigo, un día llegó preocupado a casa. Yo le pregunto por qué y me cuenta que su mejor amigo, que lo sigue siendo hasta el día de hoy, habían ido a tomar unas cervezas y le había dicho que le quería presentar a su pareja porque era homosexual. Y digo, ¿eso te hizo sentir mal? Y dijo, sí, muy mal. Así le digo, ¿y por qué? Porque me pregunté, me dijo mi hijo, ¿qué hice mal que tuvo que esperar más de 20 años en contarme quién era para que yo lo acepte? Hay algo que yo hice muy mal. Bueno, entonces yo me doy cuenta por qué mi hijo ha dejado de ir a misa los domingos. Porque la Iglesia uruguaya le ha puesto una baranda, incluso en la propia resolución del Papa Francisco. Entonces creo que hay en los jóvenes de hoy una serie de valores culturales, de prácticas, de naturalización de cosas que la Iglesia todavía no incorpora. Para mí la misa en castellano y con la nueva liturgia es hasta amena,
pero no sé si lo es para un joven de 18 o 20 años. Entonces creo que hay que acercar la religión en términos reales a los jóvenes, ¿no? Tratar de entender sus valores. Esto no quiere decir, pueden haber una cantidad de cosas que los jóvenes naturalicen y que están mal. Entonces la Iglesia no las va a aceptar para que los jóvenes se acerquen. Pero no hay un esfuerzo, me parece a mí, demasiado grande para que los jóvenes sientan que la práctica religiosa es parte de su actividad cotidiana. Me parece a mí, ¿no? Es un fenómeno cultural. Y en tu nuevo rol, como embajador, por más que todavía no está el placer, pero ya te lo damos por hecho, ¿cómo ves que puedas influir en este puente que vas a establecer entre el Vaticano y el pueblo uruguayo? Bueno, ahí hay que tener en cuenta una cosa, que el Uruguay es un país muy laico, muy laico. Sin embargo, yo estaba pensando, no es que me haya puesto a estudiar esto precisamente, estoy estudiando todo lo que puedo sobre las relaciones entre Uruguay y el Vaticano, etcétera. Pero, por ejemplo, desde el retorno a la democracia, que estamos viviendo nuestro periodo más largo de vida democrática, 40 años, no hubo un solo embajador ante el Vaticano de carrera. Son siempre personas de confianza del presidente de la República. En todos los casos. Nosotros no éramos sede cardenalicia hasta que se asumió como cardenal el nuevo Monseñor Sturla. Hubo un cardenal en la década, principio de la década del 60, fines del 50, principio del 60, pero que clarísimamente era un reconocimiento del Papa Pío XII a esa persona. No era transformar Uruguay en sede cardenalicia, y después que él murió no se nombró otro cardenal. Pero sin embargo, yo recuerdo que el presidente Jorge Valle, que venía de una tradición muy laica, el vallismo es esencialmente anticlerical en Uruguay, y el presidente Jorge Valle mandó una persona de su confianza personal, y el objetivo diplomático que le pidió es que Uruguay se transformara en sede cardenalicia. Creo que lo logró, porque el cardenal fue nombrado después que Jorge Valle dejó de ser presidente, pero muy poco después, ¿no? Es decir, esas cosas llevan su esfuerzo y yo estoy asombrado, no voy a comentar cuáles, no corresponde, pero la cantidad de indicaciones, pautas, líneas generales, porque esto es muy, muy reciente, pero cuando yo me enteré que iba al Vaticano, que fue antes de mi designación, antes de ayer, me empezaron a dar tanto el presidente Yamandu Orsi como el canciller Luetkin. Hay un interés muy grande. Nosotros tuvimos durante el gobierno de Sanguinetti también un agnóstico militante y además que hace el culto de la laicidad como un valor en sí mismo importante. Bueno, el doctor Julio María Sanguinetti en su primer gobierno recibió 2 visitas papales. Y mira qué interesante, una por razones diplomáticas, no pastorales, y la segunda porque a raíz de la visita diplomática del Papa Juan Pablo II, la reacción que hubo en la gente en las calles en Montevideo lo llevó al Papa a decir: dentro de 6 meses vuelvo. Ahora, y la visita diplomática era por ustedes, ¿eh? Claro. Se cumplía el aniversario de la firma de los tratados del Beagle, que se negociaron con la intermediación de la Santa Sede en Montevideo. Pero ahora se da una situación muy particular, y es que, esperando que el Papa se recupere, vos sos un viejo amigo de este Papa. Sí, es una historia increíble. Yo la semana pasada comenté, como una de las tantas noticias que comenté del ámbito internacional, la salud del Papa, y dije: el lunes que viene tenemos una sorpresa para dar. Además de la sorpresa de que, me voy para allá y dejo por esto el programa, también es importante compartir con los oyentes y con ustedes que, yo te lo comentaba anoche, que el boletín del Hospital Gemelli del día de ayer
anuncia que se terminan los partes médicos diarios porque ya las mejoras de todos los días van marcando una tendencia y no vale la pena estar haciendo un seguimiento diario, sino... Y el Papa ya está incluso organizando una visita dentro de Italia, pero una visita fuera de Roma para dentro de un mes y poco. Pero esto, que es una buena noticia, a veces la vida tiene cosas increíbles. Yo lo conocí al Papa cuando era sacerdote, jesuita, acá en Argentina, en el momento más triste de mi vida, cuando habían asesinado a dos referentes importantísimos de mi vida, los dos mejores amigos de mi padre. Mi padre y yo nos salvamos milagrosamente, por segundos, literalmente. Y cuando aparecen los restos de nuestros amigos, había un sacerdote allí que dice una expresión de dolor muy fuerte, a la cual mi padre lo interrumpe. Creo que ni vale la pena referir cuál fue, pero era un momento de mucho dolor y mucha intensidad. Y aquellas palabras de aquel sacerdote quedaron... Yo tenía 23 años. Bueno, pasa el tiempo, yo soy acreditado embajador aquí en Argentina, también, yo no soy diplomático de carrera, vine... Y qué curioso, ¿no? Las dos veces de una fuerza política que no era la mía, el acto de confianza de los presidentes. Pagan mejor los que no son amigos. Yo vine de embajador de Sanguinetti a la Argentina en su segundo gobierno, y a la vuelta de la residencia del Uruguay está el hospital Mater Dei, donde muere el cardenal Quarracino. Entonces asume Bergoglio primero como arzobispo, luego como cardenal. Yo lo voy a visitar y él me repite aquella vivencia textualmente, las palabras de mi padre, que eran las de un hombre muy lastimado, muy dolorido. Y me dice: cuántas veces he pensado en aquella noche, y yo no podía creer que el nuevo cardenal argentino era el mismo sacerdote joven a quien yo le había depositado todo mi dolor de primera juventud aquella noche del 23 de mayo de 1976. Bueno, pasó el tiempo y el resto de mi periodo como embajador acá, siendo él cardenal, nos veíamos muy a menudo. La embajada trató de colaborar mucho con algunas obras de la catedral, manteniendo la laicidad uruguaya. Lo hacíamos con la tumba de San Martín, que está en la catedral. Claro. No nos metíamos en religión, pero... Y hablábamos mucho. Yo le contaba mucho algunas historias de mi propio exilio, vivencias con Monseñor Romero, el arzobispo asesinado en El Salvador. Y bueno, yo me llevé una sorpresa tremenda. Digo, yo no puedo ser... Ya tomé mate con un santo y ahora tomé mate con un papa. Y me encuentro que de una forma casi expresa, amparándose en un artículo del derecho canónico, del Código Canónico, que dice que puede haber un mecanismo más rápido para canonizar a una persona cuando ha sido muerta por odio a la fe, así dice el derecho canónico. Y veo que lo hace santo Romero. Yo me llevé una sorpresa y confieso que pensé por un segundo, ¿y no habrá tenido algo que ver los cuentos que yo le hacía? Y me dio vergüenza conmigo mismo, dije, pero me puse colorado, dije, no podés sentirte el ombligo del mundo de esa manera. Bajá la pichón, como dicen en Uruguay. Y a los pocos días me llama el nuncio apostólico y me entrega una invitación del Papa Francisco para asistir a la canonización de él. Y allí nos encontramos, yo desayuné con él luego en el Hotel Santa Marta. Bueno, y alguna que otra vez le pedí a su secretaría si podía recibir a alguna persona y accedió rápidamente. Siempre me mandaba a decir lo mismo y nunca cumplí, que era que le llevaran un termo y un mate, que le mandaran un termo y un mate. Y esas vueltas de la vida increíbles,
en ese momento nadie pensaba en Yamandu Orsi como candidato a presidente. Yo le pedí una entrevista con Yamandu Orsi, la concedió, y Yamandu Orsi se ve que le quedó la chispita en la cabeza, y apenas fue electo presidente me mencionó esta posibilidad, que para mí es un momento lleno de alegría, no puedo creer. Y claro, enseguida cae enfermo, por lo tanto las noticias de la recuperación de su salud me alientan y me alegran muchísimo. Pero es una historia de vida tremenda, que a veces la vida supera la ficción, ¿no? Como un ciclo y un cierre, ¿no? De muchas cosas. Un ciclo y un cierre de muchas cosas, y vaya a saber el inicio de cuántas otras, ¿no? Absolutamente. Esto es imposible de saber. ¿Y qué historia nos podés contar de un santo como Romero? Bueno, también la historia con Romero fue muy curiosa, porque siempre me gustó el periodismo, por eso disfruté mucho estos tantos meses acá en Radio Cultura. Y en el exilio trabajé también de periodista para Canal 13 de México. Y un día el gerente de Noticias Internacionales me llama y me dice que Monseñor Romero, yo trabajaba en una oficina que este año cumplió 50 años, el año pasado cumplió 50 años. Se llama Oficina de Washington Office on Latin America, WOLA, Oficina de Washington para América Latina. Era un lobby que monitoreaba la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Y trabajando allí, Romero era un referente de la oficina muy fuerte. Pero la Universidad de Georgetown le otorga un título honoris causa, él lo acepta, entonces me avisan de Canal 13 que por favor le haga un reportaje. Yo estaba muy entusiasmado, pero me cae un balde de agua fría, que es que Romero anuncia que acepta el honoris causa, pero que no va a viajar a Washington porque no quiere salir de El Salvador. De hecho, el Papa Pablo VI, que era muy amigo de él, lo apoyó muchísimo, varias veces le ofreció llevárselo a Roma para sacarlo del peligro y él no quiso. Entonces me vino una desilusión muy grande, que no lo iba a conocer. Y cuál no sería mi sorpresa que de Canal 13 me dicen: te mandamos un pasaje de avión, cámaras de televisión y entrevistalo en El Salvador. Y bueno, ahí también viene una historia muy, muy, muy fuerte, porque yo simplemente, después de la ceremonia de otorgamiento del título, hubo un pequeño ágape y yo me quedé para hacer el reportaje. Terminé el reportaje, se fueron los camarógrafos y me dice: sentate acá. Y entonces, bueno, me halagó mucho como contador de cuentos y de chistes. Eso no es muy meritorio. Pero enseguida me dijo: se ve que tenés una tristeza encima que la querés ocultar. Y bueno, y yo tuve mi primer desahogo de los meses difíciles que había vivido a los 23 años con la muerte de estos amigos. Yo además había llegado, no quiero aburrir con cosas autorreferenciales, pero yo había llegado a Washington en el 76, me quedé a vivir en Washington, y mi primer trabajo fue con Orlando Letelier en el mes de septiembre, y el 23 de septiembre lo matan a Letelier en Washington. ¿No? Entonces, bueno, le conté todo esto al pobre Monseñor Romero, que me escuchó con una paciencia tremenda, y le conté una cosa personal que no me avergüenzo en reconocerla, porque además vivo con ella, aprendí a vivir con ella, que es que yo no puedo ver una telenovela cursi porque me pongo a llorar a los 2 minutos de conmovido. Pero no sé llorar de tristeza, como que se me secaron las lágrimas, no sé hacerlo. Yo conviví acá con mi padre 11 días en la embajada de Austria, asilados, y mi padre se desahogó todo el dolor que tenía dentro. Y yo lo miraba hasta con envidia, ¿no?, de no poder hacerlo.
Y Monseñor Romero me dijo, a mí me pasa lo mismo. A veces trato, me acuerdo textualmente, dice, a veces trato de hacerlo solo en el huerto y no puedo. A él le habían matado a su secretario, que era un sacerdote jesuita, habían matado a los 12 jesuitas, bueno, una cantidad de barbaridades que ocurrieron durante la guerra civil en El Salvador. Y me pregunta para llevarme en qué hotel y yo le dije, todavía en ninguno, si usted me recomienda alguno, y me llevó a su casa. Pobre Romero no sabía que eso quería decir que cada mes y medio yo le caía de visita y me quedaba en la casa. Hoy es un museo. Es un museo que yo cuando lo visito se me pone la piel de gallina. Y bueno, y esas vivencias con Monseñor Romero que para mí fueron tan importantes, también después desembocaron en un dolor tremendo el día que llegó la noticia de que lo habían asesinado. En realidad él hizo una homilía muy, muy célebre en la catedral, pero después, cosa que yo sabía por mi experiencia personal con él se fue a su casa. Él no vivía en el Palacio Episcopal, él vivía en una casita que estaba destinada originalmente, una versión salvadoreña de Pepe Mujica. Él vivía en una casita destinada originalmente al jardinero de un hospital para cáncer de la niñez en las afueras de San Salvador. Y bueno, algunas de estas experiencias e historias y anécdotas yo las compartía con Monseñor Bergoglio hasta que me fui, nos despedimos como se despide cualquier embajador de una autoridad eclesiástica, y nos volvimos a encontrar con el Papa. Y estoy deseando, y es comprensible, que la presentación de las cartas credenciales sea ante el Papa Francisco. Cuando estás tomando, no sé si ya lo habrán dicho a lo mejor, perdón si retiro la pregunta, ¿cuándo te estás tomando el cargo, digamos, ya formalmente? Bueno, formalmente hay que esperar 2 etapas, y yo, como estamos en Argentina, voy a contar alguna pequeña indiscreción. Primero, el agreement del Vaticano. Luego de que esté el agreement pronto, se presenta una requisitoria del Poder Ejecutivo al Senado de la República, cuya Comisión de Asuntos Internacionales me cita para un intercambio, y luego se vota la venia en el Senado, y recién ahí se formaliza la designación y ya estaría en condiciones de poder viajar. Daría la impresión de que es un procedimiento que va a ser rápido, porque incluso estando acá en Buenos Aires, el nuncio apostólico actual se comunicó conmigo, nos vamos a ver, mirá la vuelta de la vida, ¿no? Nos vamos a ver para conversar un poco en un almuerzo el lunes 24 de marzo, que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Romero, y nos vamos a encontrar en la parroquia de San Romero de América, que tú conoces, Mario, en Montevideo, que es a donde yo, no queda cerca de casa, pero es a donde voy, donde he hecho mi propia comunidad como creyente, como laico. Y va a ir el cardenal, va a ir el nuncio a la conmemoración de la fecha del santo patrono de la parroquia de San Romero de América, y después nos vamos a quedar a almorzar. Yo creo que fue una pequeña camita que armó el cura Fernando, el párroco, que es muy amigo y que querrá que las cosas se apuren. Está muy bien. Así que esperemos que sea bastante pronto todo. O sea que digamos uno puede imaginar que para mitad de año estás en Roma. Sí, antes mitad de año. Antes también, ¿no? Antes de mitad de año. ¿Cuáles son, te saco un minuto del tema de la Iglesia y el Vaticano? ¿Cuáles son los desafíos internacionales de Uruguay hoy? ¿Cuáles son los 3 o 4 grandes drivers? Bueno, a ver, en primer lugar, mantener la mejor relación imaginable con sus vecinos. Es todo un desafío, porque no hay una homogeneidad política
en la propia región del Mercosur como ha habido otros. Yo para asumir incluso responsabilidades, nosotros acabamos de votar en la OEA a el candidato de Surinam, cuando uno de los candidatos era el canciller paraguayo, miembro del Mercosur. O sea, el Mercosur hoy no tiene ese bloque homogéneo que, más allá de los matices, ha estado presidiendo al organismo multilateral desde su fundación, por más inactivo y lento e ineficiente que haya sido. Hoy la realidad es otra. Lula está armando un esquema de estrategia que pasa por Colombia, Chile, Brasil y Uruguay. Incluso ha invitado a los otros 3 países a integrarse al BRICS, en el cual Brasil tiene un peso relativo muy grande. Perdón, pero Lula está queriendo volver a armar UNASUR. Sí, está queriendo volver a armar UNASUR. Lula, yo creo que en un primer momento intentó fortalecer el Mercosur y no hay vocación. Y no le salió. No hay vocación. ¿No? Yo me acuerdo cuando Lula recién había asumido la presidencia del Brasil, vino a la Argentina en la oportunidad en que el presidente Fernández se hacía cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, y luego viajó por el día a Montevideo para pedirle al presidente Lacalle Pou, ahora expresidente, que no desistiera de los intentos de fortalecer el Mercosur en las negociaciones multilaterales. Pero hoy el propio Lula está en otra cosa, está invitando a algunos países del Mercosur y otros no a integrarse al BRICS, está pensando en la resurrección del UNASUR, tiene una alianza sudamericana distinta que la del UNASUR, por ahora es política, yo pienso que va a terminar siendo arancelaria también. Es muy difícil porque además no coinciden los términos de gobierno de todos los países. A Lula le queda un año y poco más de presidencia. En Uruguay el presidente lleva una semana en el poder. Muy amigo de Lula, el presidente uruguayo es un hombre del sector de la coalición Frente Amplio, del sector liderado por el expresidente Mujica, muy amigo de Lula. Entonces existe esa afinidad tremenda, pero vamos a ver cómo eso cristaliza en una nueva política de alianzas. Creo que se viene una nueva política de alianzas. Te paso otro tema, un país que vos conocés muy bien, que es Bolivia. ¿Cómo ves la evolución en Bolivia? Bueno, yo recuerdo una vez que me tocó estar en la Asamblea General de la OEA en Bolivia en el año 79, cuando el golpe de Natush Bush, que se conoció luego como la masacre de Todos los Santos, porque en la plaza de Todos los Santos fue donde la Fuerza Aérea Boliviana masacró las manifestaciones campesinas. Y en esa reunión de la OEA había salido una resolución invitando a la multilateralización de las negociaciones entre Chile y Bolivia por la salida al mar para Bolivia. Y el canciller chileno, que era Pedro Daza, a las 5 de la mañana dijo: no se puede negociar con Bolivia porque es muy inestable. A las 3 de la mañana había sido golpe de Estado. 2 horas después que habían conseguido el éxito diplomático más importante de su vida. Y esa inestabilidad preside hoy que la democracia se ha consolidado, pero se ha consolidado sobre la base de fracturas internas muy grandes. La pelea entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales fracturó al MAS, el partido de gobierno, en 2, y se van a tener que enfrentar ahora en elecciones. Es muy difícil. Y esa fractura deja un espacio para una nueva derecha, centroderecha, tipo Tuto Quiroga, este tipo de gente. Y yo pienso que sí, que la izquierda tenía el gran atractivo que por primera vez había logrado consolidar una fuerza monolítica unida, y ahora la perdió.
cambiándote de escenario, hablaste de la OEA. A mí me tiene sorprendido que por primera vez vamos a tener un secretario general que no hable español. Sí, tuvimos un prosecretario general de Surinam. Sí, sí, de repente nos entendemos mejor. Sí, te iba a decir eso. Pero sí, es curioso, ¿no? Yo lo conozco mucho, fui muy amigo de él, el secretario que deja, Luis Almagro, fue un gran canciller de Uruguay, pero claro, él fue canciller de Pepe Mujica y después fue secretario de la OEA de Estados Unidos. Sí. No hay demasiada diferencia entre las políticas que llevó a cabo Almagro con las que llevó a cabo Alejandro Rufila cuando era secretario general por la Argentina del gobierno militar. Sí. Una lástima, un hombre muy capaz, muy preparado, pero ahora estuvo en la transmisión de mando de Orsi y claro, era un secretario de la OEA uruguayo y pasó totalmente desapercibido. Sí. Yo no lo vi. Estaba allí en la transmisión de los actos de transmisión de mando, no lo vi. Pero la OEA viene flaqueando como organismo multilateral hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, una lástima. Yo creo que la OEA necesitaría una pre-OEA donde los países, como en el Parlamento de reuniones de bancada, no en vez de la OEA, sino además de la OEA, un organismo multilateral de todos los países latinoamericanos sin Estados Unidos, para coordinar posiciones comunes. La OEA no deja de tener esa suprema virtud de ser un organismo donde está Estados Unidos con una voz y un voto, cosa que no es así en Naciones Unidas, donde tiene derecho a veto. Sí. Pero sin embargo sigue siendo un hijo putativo del Departamento de Estado. Sí. Lamentablemente. Ahora, también a nuestra región, ¿no es cierto?, todavía siento que le ha costado encontrar una hoja de ruta consistente, ¿no es cierto? Y hay temas que son muy delicados, ¿no?, como que nos están afectando cada vez más, como el narcotráfico, y esos son desafíos que podría haber una hoja de ruta común, pero no parece ser el caso, ¿no?, que sean capaces de sumarse los gobiernos en tener una hoja de ruta común en ciertos temas tan delicados como ese. Sí, en Uruguay están pasando cosas que vamos naturalizando con los informativos de televisión, pero sí, a las que no estamos acostumbrados. Las disputas territoriales. Yo recién les hablaba, esto no es una broma de mal gusto, es un hecho real. Yo recién les hablaba de la parroquia a la que yo asisto todos los domingos. Ese era un barrio de clase media baja. Es un barrio que queda a 16 cuadras de la playa de Montevideo. El 85% de los jóvenes con menos de 30 años no conoce el mar. El otro día, esto no es una broma de mal gusto, es patético, pero el otro día yo llamé al párroco, padre Fernando García de Ritis, y me dijo: no vas a creer si te digo que te estoy hablando de abajo de la cama porque hay un tiroteo en la puerta de la parroquia. Y era una disputa territorial, murieron varios muchachos jóvenes. Entonces terminamos naturalizando, porque las primeras veces que ocurría esto nos alarmamos. Después, cuando los primeros 15 a 20 minutos del noticiero son solamente sobre las muertes, sí, de las disputas territoriales. Uno de los grandes problemas políticos que tuvo el gobierno de Lacalle Pou fue el otorgamiento de un pasaporte al único narcotraficante uruguayo que integra la cartelera, conocido en el mundo. Sí. Y que después apareció en Santa Cruz de la Sierra jugando la pelota. Sí, apareció jugando en un cuadro de fútbol en Santa Cruz de la Sierra. Exactamente. Y haciendo declaraciones a la televisión, sí, como dueño del cuadro de fútbol. Bueno, había una viejísima frase que decía que no hay general que aguante un cañonazo de $1 millón, ¿no? ¿Te acordás? Y yo creo que en todo este submundo del delito de hoy en día, con negocios con márgenes económicos
astronómicos, y hay que hacer algo donde hay que incorporar a la ecuación el tema del dinero, porque con la buena voluntad, las buenas intenciones, grandes principios. Sí. Quizá la educación y las oportunidades podrían También, llegar a ser también. el camino. Pero, viste, Estados Unidos, que es el gran mercado de consumo, está bien, los tipos que no entran en fentanilo, que no sé qué historias. Ahora, es un mercado, dicen los que 300.000 millones de dólares por año. Sí. Ahora, ¿eso con dónde se lava? No lo lavan los mexicanitos de la frontera. No. Y yo no conozco un abogado o un contador preso en Nueva York por esto. O sea, hay que incorporar la ecuación del dinero, el dinero en la ecuación. Ese es otro tema que yo lo vengo escuchando desde chico, pero que ahora lo vivo, que es que en Estados Unidos se arman bases especiales aeronáuticas para combatir el narcotráfico en América Latina, pero no se combate el consumo en el mercado más grande de consumo del mundo, que es Estados Unidos. Obvio. No hay ni siquiera una política ni con la actitud represiva ni con la actitud es demasiado, de es demasiado dinero. Acá hubo una época de algún gobierno, no me acuerdo cuál era realmente, y no quiero inventarlo, pero habían hecho el organismo de lucha contra las drogas, había quedado medio raro con las siglas. Cedronar. No era todavía Cedronar, porque lo que te salía era la Secretaría de Lucha contra los demás narcotraficantes. Bueno, es mucho dinero, es demasiado dinero para todo eso, ¿no? Y en América Latina eso corre. Bueno, hace unos días el acá. Presidente Petro tuvo una expresión en vivo bastante particular en cuanto que entre el whisky y la cocaína no había demasiada diferencia. En público lo dijo. Ajá. Sí. Y tenemos un amigo muy respetable que tiene su teoría que habría que armar la OPEP de la droga, legalizar la droga en América Latina y que sea en vez del 1% lo que entra de dinero, que tendría que pagar impuestos y estar controlado. Ahora, ¿cuál fue la experiencia en Uruguay con la marihuana vendida en las farmacias? Bueno, hay dos campanas distintas, ¿no? Pero en general ninguno de los candidatos en la última elección planteaba el regreso a la ilegalización de la marihuana. Dicen que disminuyó el consumo, yo no sé si disminuyó, lo que sí es seguro es que aumentó el consumo sano, el cultivo de cannabis, menos porquería la venta, etcétera. Y aún los jóvenes que se registraban en las farmacias para el consumo del cigarrillo de marihuana, bueno, consumían un producto sano y no lo consumían teniendo lo que adquirir de aquel que le quisiera colar por abajo otras drogas más peligrosas. Bueno, estimado Juan Raúl. Sí, yo siempre que hago el programa por Zoom, es la hora. Habrán notado los operadores que miro el ángulo superior derecho de la pantalla para terminar en hora. Es la hora de despedirnos. De ir terminando. Pero esta vez no es hasta el lunes que viene, sino hasta siempre. Mira, como del poder siempre se va uno, así que te esperamos de cuando termines. Pero dentro de mucho tiempo. Dentro de mucho tiempo. Pero eso no quita que lo podemos entrevistar desde acá al embajador en el Vaticano para conocer sus opiniones. Absolutamente. No, yo creo que además, da tu relación personal con el Papa, sí puede ser muy interesante que cada tanto hablemos para que nos cuentes cómo está, claro, esa cosa más personal. Bueno, mil gracias por estos años de estar con nosotros y y en lo personal, como siempre, un amigo que quiero mucho. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Mario, a los operadores, que yo siempre les pongo varias piezas musicales para no ser muy aburrido el programa, y muchas gracias a las oyentes y los oyentes que han tenido la paciencia de seguirme lunes a lunes. Fuerte abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir